La justicia chilena imputó cargos contra personalidades políticas, todas ellas de derecha, presuntamente implicadas por financiar irregularmente campañas electorales. El caso Penta inició una ola de escándalos de corrupción en el país. El caso Penta surgió a raíz de una investigación sobre posibles irregularidades en las declaraciones de renta de varias empresas del grupo Penta, cuyo propósito habría sido obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos más altas de las que correspondían. El desarrollo de las pesquisas llevada a cabo por el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público sacó a la luz los nexos de Penta con connotados políticos de la derecha chilena, quienes este lunes han sido acusados formalmente de cometer delitos tributarios. Según la Fiscalía, el grupo Penta, dirigido por los empresarios Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, actualmente procesados, financió campañas electorales mediante la emisión de facturas falsas. El fraude supuestamente consistía en que los operadores políticos y candidatos electorales recibían dinero a cambio de servicios que nunca se prestaron, con lo cual el dinero quedaba justificado y a la vez, fíjese, se burlaba la ley electoral. De esta forma, el grupo Penta, que maneja activos por unos 30.000 millones de dólares, aseguraba tener mucha influencia política y se beneficiaba pagando menos impuestos, ya que aumentaba artificialmente sus costos, con lo cual reducía la base imponible de tributación. Robert Frank, analista político, bienvenido, muy buenas noches a los estudios de CNN aquí en la ciudad de Miami. Gusto de saludarte. Buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Robert. La pregunta es, los empresarios y los políticos burlaban la ley electoral y la tributaria. Los políticos, la política y los negocios operaban juntos. Era un secreto a voces en Chile, pero se hizo público y el caso está en los tribunales. ¿Cuáles son los efectos de este caso para una derecha que está malherida luego de la derrota del año 2014? Sí, yo creo que hay varios niveles de análisis, ¿no? Por un lado, efectivamente, la derecha, desde que perdió la elección presidencial el año pasado, le ha costado recuperarse, terminó bastante dividida y al mismo tiempo surgen después estas acusaciones donde se ven involucrados personajes conocidos de la derecha en el caso Penta. Hay que decir que hay otros casos, esto tiene que ver, y seguramente vamos a hablar de eso más adelante, del sistema de financiamiento de la política y de los partidos y de la poca capacidad que tuvo ese sistema de realmente financiar la política. Y por lo tanto, en este caso, el caso Penta, hemos visto más bien políticos de un lado involucrados, probablemente por afinidad política, y por el otro lado hemos visto ya los altos ejecutivos de esa empresa siendo acusados y procesados por el caso. Por la justicia, justamente. Sí, ahora, Robert, al hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, Sebastián Dávalos ejercía como asesor del gobierno de su madre, se le investiga por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El ex jefe de gabinete de la mandataria está imputado por presuntamente recaudar fondos para una precampaña de Bachelet, lo cual estaría prohibido por la ley. La presidenta lo niega y tiene apenas un 24% de aprobación. Hay casos en todos los sectores de los arcos políticos. La pregunta es, ¿hay una crisis de confianza en el país? Hay una crisis de confianza en las instituciones políticas del país que tiene que ver con el hecho de que estos casos han salido a la luz, o de que un sistema ha salido a la luz, que ha sido un sistema que de alguna forma reemplazaba, como decía anteriormente, un sistema de financiamiento de campañas y de política que no era adecuado para el sistema político. No lograba realmente financiar lo que significaba hacer campaña en Chile. Y hoy día, por ejemplo, cuando se habla de precampaña, eso tiene que ver en parte con el hecho de que el periodo oficial de campaña en Chile es un periodo de un mes. Y por lo tanto es obvio de que hay mucha actividad que ocurre antes de ese periodo oficial, que es lo que llamaría pre-campaña, que entra en este área gris. Entonces, lo que necesitamos es transparentar qué es lo que significa hacer campaña en Chile, cuánto cuesta hacer campaña en Chile, asegurar que las personas o empresas o los que sean, o el Estado que financia la política se lo haga de una forma transparente y que no se preste para acusaciones de influencia indebida.
Ciertamente que la última ley de reforma electoral que hubo en el país parece no haber sido suficiente para cubrir estos temas. Ahora, el bajo crecimiento del país, la reforma tributaria y la reforma laboral que está a puertas de ser aprobada, un posible cambio de constitución, ¿harían que eventualmente Chile se vuelva un país menos atractivo para las inversiones extranjeras, a tu juicio? Bueno, sabemos que los inversionistas y el sector privado lo que les interesa más que nada son reglas claras. Y yo creo que lo que ha afectado hasta el momento probablemente la confianza de inversionistas dentro de Chile y tal vez fuera de Chile es un escenario poco claro. No sabemos qué es lo que va a traer una reforma constitucional. Hoy día sí sabemos lo que trajo la reforma tributaria. A algunos les puede gustar y a otros no, pero por lo menos tenemos eso claro. Han subido algo los impuestos y es así. Y de ahí en adelante se puede planificar, ¿no? En otros aspectos, y particularmente la reforma constitucional, todavía existe mucha incertidumbre y lo que el gobierno debiera hacer es dar señales, y creo que lo está haciendo, de mayor diálogo, de negociación, de apertura hacia sectores que se pudieran ver afectados por los cambios que tienen planificados. Y no necesariamente llegar a acuerdos de cambio, sino que llegar a acuerdos de qué es lo que se viene, que sea súper claro qué es lo que viene en adelante, y así se puede planificar a 1 año, 5 años plazo. No creo que vengan cambios particularmente radicales, pero van a ser cambios que sin duda van a afectar la forma que funciona el país políticamente y también probablemente de forma económica. Ciertamente, pero hay que reconocer, Robert, también que hay un frenazo económico en el país que ciertamente que proviene probablemente de que algunos empresarios no han estado dispuestos a invertir lo suficiente, producto de que las reglas del juego no están del todo claras y que el tema de los impuestos y la reforma laboral y también la reforma tributaria los ha tenido un tanto más cautos a la hora de desarrollar sus inversiones. Pero te invito a que volvamos a un tema anterior. Da la impresión de que Chile está al debe, como hablábamos, con una ley electoral mejor, y tú lo decías, y más rígida, y que en temas de conflictos de interés del país debería estar quizás más a tono con los tiempos. Y esto tanto en el sector público como en el privado. ¿No resulta curioso que en un país tan institucionalizado como Chile, un ministro de Minería, por ejemplo, pueda eventualmente ser contratado por la minera privada más grande del país después de, por ejemplo, 4 años de haber ejercido un cargo público? Yo creo que precisamente lo que está ocurriendo en Chile es un poco de eso, que nos estamos ajustando, modernizando a un nivel tal vez más alto y más exigente de regulación, de transparencia, que lo que tal vez era necesario hace 10 o 20 años atrás. Entonces estamos a otro nivel de desarrollo y eso requiere, siendo por ejemplo miembro de la OCDE, requiere niveles de transparencia y de probidad que anteriormente... Mayores estándares, Robert. Y ese proceso... ¿Cómo? Sí, Robert, ciertamente que eso es uno de los temas pendientes, pero me quedan 30 segundos, me dice el productor, y no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Los 24 puntos de Michelle Bachelet, según una de las últimas encuestas divulgadas la semana pasada, ¿se deben a un tema económico, de confianza o de ambas? Tienes 30 segundos porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que se deben a ambas, pero en particular de cómo se han vendido las reformas y ahora tienen que venderlo mejor, explicarlo mejor y va a empezar a mejorar.